Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos sean todos los que nos acompañan a la Iglesia de Cristo el día de hoy. Doy las gracias a Dios porque nos sigue permitiendo llegar aquí ante su presencia para adorarlo de domingo en domingo, y pues cada predicador se siente de la misma manera, hermanos, de que nos da la oportunidad a Dios de hablar en su nombre, y qué gran privilegio es que Él nos use de esa manera para predicar el Evangelio, y le doy gracias a Dios porque me ha dado esa oportunidad a mí. Espero nunca desaprovecharla, espero nunca quedarle mal. Sabemos que lo ofendemos, sabemos que tenemos debilidades, pero pues todos estamos en la lucha. Todos estamos luchando por dejar la carne, por dejar de creer que lo sé todo. No lo sé todo. Quiero aprender de Él, el que me diga a mí. Por eso lo dejo que dirija nuestras vidas. También quiero saludar, hermanos, a todos aquellos que nos miran por internet. Ojalá que algún día se animen a visitarnos. Se los digo de corazón. Ojalá que si nos están escuchando, aquí estamos. Ustedes conocen ya la dirección y quisiéramos que algún día pudieran estar aquí con nosotros. Hermanos, la semana esta pasada presenté un estudio allí con los hermanos el jueves y quería hablar de eso, pero algo me estaba diciendo que repitiera la otra predicación. Y no sé si se acuerdan, pero hace un tiempo atrás, hace unas semanas atrás, el hermano Güero, allá en el Mexicali, nos invitó a predicar allá, y el tema se trataba acerca de que por qué la Iglesia de Cristo tenía que predicar el Evangelio. Algo me decía que se está acabando el año, hermano. Algo me decía que trate de hablar de esto antes de que se acabe el año, para ver si de esa manera nos mentalizamos y nos preparamos para este año, si Dios nos lo permite, comenzar con el pie derecho, como decimos. Y que tal vez si podemos entender un poquito más sobre por qué predicar el Evangelio es importante, podamos llevarlo a cabo. Un año más empieza, hermanos, que le podemos hablar a alguien más de la palabra de Dios. Un año más empieza que podemos dejar de hacer lo que estamos haciendo para ponerle enfoque a lo que verdaderamente vale la pena. Voy a comenzar con una escritura, hermanos, porque esta predicación va a estar basada en esta escritura en 1 Corintios 9:16. 1 Corintios 9:16. Vamos a ver, ojalá que ahí me oigan bien. Perfecto. 1 Corintios 9:16 dice: pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. El apóstol Pablo, hermanos, menciona por medio del Espíritu Santo que se le había impuesto anunciar el Evangelio. Y dice estas palabras: ay de mí si no predicamos el Evangelio. Ay de mí si no predico este Evangelio. Entonces, me pongo a pensar, sí es cierto, se me ha impuesto esta necesidad, he sentido esta necesidad, y no tengo de nada de qué gloriarme. Como persona, no tengo por qué gloriarme de nada. Dios me ha puesto para predicar el Evangelio, y no para gloriarme de mí mismo, ni de mis logros, ni de cómo predico, ni de nada. Solamente se nos ha dado esta oportunidad de predicar el Evangelio. No todos la aprovechan. No todos la quieren. No todos ven el privilegio. Y mi deseo es de que la Iglesia de Cristo aquí en Tucson tenga este deseo. Que cada uno de nosotros, hombres y mujeres, jóvenes y niños, tengan presente por qué debemos de predicar el Evangelio.
Porque una iglesia que no predique el evangelio es una iglesia que está a punto de desaparecer. Es una iglesia que no tiene amor. Y dice Jesucristo, si llegara a conocer todas las escrituras de la palabra, y llegar a conocer todos estos conocimientos, pero no tengo amor, de nada sirve. Entonces, si yo sé que la palabra de Dios me enseña que es muy bueno irle a dar de comer a una persona, porque la miramos en la calle pasar hambre, y le voy y le doy de comer, pero no le predico el evangelio, ese no es amor. Toma, te doy de comer, pero te vas a morir en tus pecados. No te voy a mencionar nada de eso. Sería ilógico. Sería como Noé, irle a predicar a una persona que va a venir el diluvio, o no predicarle, darle de comer y irse. Y no le dijo que iba a venir el diluvio. Es lo mismo con nosotros. Este es el momento, hermanos, que podemos aprovechar para entender por qué debemos de predicar el evangelio. Uno de los hombres que la Biblia habla más o conocemos más de ella fue el apóstol Pablo. La palabra de Dios menciona que Pablo fue uno de los pecadores número 1, porque él mismo lo reconoció. Y así debe de ser cada uno de nosotros. Debemos de reconocer que somos pecadores. El apóstol Pablo lo dijo, yo soy uno de los primeros, el primer de los pecadores, dijo. Si lo reconocemos como perseguidor de la iglesia, él persiguió a la iglesia, hermanos, por celo a su religión, por celo a su Dios, porque él convencido estaba de que estaba bien, y persiguió a la iglesia como ninguna otra persona. Lo conocemos como una de las conversiones más grandes que existió en el Nuevo Testamento. Cuando iba rumbo a Damasco a perseguir a la iglesia de Cristo, perseguir a cristianos, una voz del cielo, el poder de Dios lo tumbó de su caballo, y la misma voz de Cristo le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Mandándolo a Damasco y diciéndole lo que tenía que hacer. Ve y lava tus pecados. Encontrarás a un hombre que te va a ayudar a darte las instrucciones. 3 días, hermano, sin comer, esperando que llegara Ananías. Vino Ananías y le dijo, ¿qué hago? Le recobró la vista y le dijo, bautízate. Y se bautizó. Si lo miramos como cristiano, fue uno de los cristianos como ningún otro. Dando su vida, poniendo su vida hasta la muerte, dijo, yo mismo doy mi vida por eso. Como ningún otro, poniendo su propia vida, amando más a Dios que hasta su propia vida. Si lo miramos como apóstol y predicador, fue uno de los grandes predicadores que existieron. Evangelista. Nunca se me olvida que el hermano mencionaba que predicadores pueden haber muchos, pero evangelistas fue un poco. El apóstol Pablo no tuvo miedo de pararse ante reyes para predicar el evangelio de Cristo. Se paró ante Agripa, se paró ante César, se paró ante todas las personas, se paró ante los de su nación, se paró ante los gentiles, se paró entre todos para predicar el evangelio. Porque como él mismo dijo, ay de él si no predicaba el evangelio. Una característica del apóstol Pablo, lo que entiendo yo, era de que todo lo que él hacía, lo hacía de corazón y con toda su alma, porque como él mismo dijo, él sabía muy bien en quién había creído. O sea que para poder hablar de algo, tienes que estar convencido y tienes que creer 100% en lo que estás hablando. Y el apóstol Pablo lo recalca diciendo, sé muy bien en quién he creído, y con esa convicción es con la que él predicaba el evangelio a todas las personas sin excepción. A judíos, a gentiles, a reyes, a todos. Ay de mí, dijo, si no predico el evangelio. Se me ha impuesto esta necesidad. Y ay de mí si no lo predicar. Él mismo se da una advertencia. Estas palabras que dijo el apóstol Pablo deberían de ser repetidas por cada miembro de la iglesia aquí. Cada miembro de la iglesia debería repetir estas palabras. Ay de mí si no predico el evangelio. ¿Cómo pudo llegar a decir esto Pablo? ¿Cómo pudo llegar al entendimiento de estas palabras? Creo que tiene que ver, y la clave está en reconocer tu estado anterior. Reconocer tu estado anterior.
El apóstol Pablo reconocía que anteriormente él había perseguido a la iglesia, que anteriormente él había dado su voto para matar a Esteban, que anteriormente era parte de los que crucificaron a Jesucristo, había crucificado al Hijo de Dios, había sido parte de esa maldad que vino al mundo. Había sido parte de los que escuchó que andaba el Hijo de Dios entre ellos y no le interesó, ni lo volteó a ver. El apóstol Pablo reconocía que él era un pecador, era un criminal, como todos los demás, como cada uno de nosotros. Y es importante entenderlo porque en Efesios 2, del 1 al 5, nos lo recuerda y muy bien. Efesios 2, del 1 al 5, dice: Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora es los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahí está, hermano. Este era mi estado antes. Estaba muerto. Le seguía la corriente del mundo. Vivía en mi ignorancia, creyendo que lo que estaba haciendo estaba bien, creyendo que tenía a Dios. Creía que cuando me burlaba de los cristianos, me burlaba y creía que yo estaba bien. Pecador, igual que Pablo, igual que todos los demás. Ese era mi estado, muerto en mis delitos y en mis pecados. Pero ¿saben qué? Por medio del Evangelio, Él me dio vida. Y ahora estoy dentro de su reino, dentro de la iglesia, me dio vida, te dio vida. Eso es algo admirable, algo de qué gloriarme, de que Él me dio vida, de que no me puedo avergonzar en reconocer esto, de que lo tengo que predicar por todas partes. Pero de gloriarme de mis logros personales, carnales, de quién soy, no, eso me da vergüenza. Eso me trajo mucha vergüenza por mucho tiempo. Pero también hay el otro lado, ese lado, el que me dio vida. ¿Quién era yo antes? Un pecador, como todos, ofendemos como todos, pero ahora estoy en la vida eterna que Él me dio. Para yo poder decir esto, lo que el apóstol Pablo dijo, para que todos nosotros lo podemos llegar a decir, debemos de entender nuestro estado anterior. Debemos de entender qué es lo que el mundo me ofrece para poder llegar a este entendimiento. Y si lo logramos, entonces podremos decir, hermanos, con el mismo valor o credibilidad que el apóstol Pablo: ay de mí si no predico el evangelio. Es que entiendo que estaba muerto, entiendo que no tenía esperanza, estaba como todos los demás, siguiéndole la corriente al mundo. Y ahora Él me dio vida por medio del evangelio. Wow. Ay de mí si no predico este evangelio. ¿Cómo callarme? ¿Cómo callarte? Vamos a tratar de entender, hermanos, dos cosas que me da a entender Dios en esta escritura de Corintios. El apóstol Pablo dice: ay de mí si no predico este evangelio. ¿Qué significa predicar el evangelio? ¿Qué es el evangelio? ¿Cómo se predica? ¿Cómo se come? ¿Cómo se mastica? ¿Qué es? Todas las iglesias alrededor del mundo hablan de esto. ¿Pero qué es? Y la otra, ¿qué significa ay de mí? Esa palabra ay, ¿qué significa si no predico el evangelio? Me doy cuenta que el evangelio, hermano, vamos a entender ¿qué es predicar? Pablo, ¿qué mencionabas con predicar el evangelio? Porque me doy cuenta que cuando tú llegas a los de Gálatas, les vienes y les dices que si quién los pervirtió para no obedecer el evangelio de Cristo, porque andaban unos predicando otro evangelio, confundidos, que es acerca de lo que era el evangelio. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo dijo, os predicares diferente evangelio, sea condenado. Solo el evangelio de Cristo es lo que importa. ¿Pero qué es? ¿Qué es el evangelio? El apóstol Pablo dijo en Romanos 1:16, pues es el poder de Dios para salvar. El evangelio es el poder de Dios para salvar. Tú no te puedes salvar dando de comer.
Tú no te puedes salvar haciendo buenas obras. Tú te puedes salvar por medio del Evangelio, que es la muerte, entierro y resurrección. Y para allá voy. Ahorita lo vamos a explicar. Pero eso es lo que es el Evangelio. El deseo del hombre es de todo el tiempo tratar de predicar un evangelio corrompido para agradar a las personas. Un evangelio que no tiene nada que ver con la verdad. Un evangelio donde ni siquiera ellos mismos lo entienden y no lo pueden predicar. Y nosotros, hermanos, estamos aquí entendiendo lo que es el evangelio. Un misterio que no a todos se les revela. Vamos a ver qué dice Marcos 10, del 17 al 22. Marcos 10, del 17 al 22. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincado de rodillas delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamáis bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Entonces él le respondió, le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en los cielos. Ven y sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Lo que yo puedo ver en esta escritura, hermanos, y todo el tiempo me ha resaltado, cómo hay personas que quieren tener su propio evangelio, quieren tener su propio método de salvación. Y que cuando Cristo los ama, al descubrirles qué es lo que tienen que hacer, básicamente no lo aceptan. Porque ellos quieren su propia manera de hacer las cosas. Ellos quieren la propia manera de cómo vivir su vida, cómo creer. Ellos tienen un mejor razonamiento que Jesús. Este joven rico solo quería venir a Jesús, reconocerlo ante su presencia y irse sin ningún compromiso. Desde allá de mi negocio, desde allá de mi casa, desde allá de mi rancho, desde allá de donde estoy. Sí, a lo mejor y cada año hago una manda y vengo y lo visito y lo reconozco y le digo que cumplo todos sus mandamientos y luego ya me devuelvo a mi vida. Me devuelvo al diario vivir, donde ya ni me acuerdo de él, nomás cuando me va mal, o cuando me siento mal, o cuando me enfermo. Este joven pensaba dentro de sí que iba a poderse salvar, iba a poder llegar a la vida eterna con sus propios méritos, a su manera, en su propia creencia. Jesucristo le dijo que no. Se fue triste, hermano. Se fue triste porque no pudo obtener su manera de hacer las cosas. Su aprobación de Cristo. Otro de los recuerdos que se me vienen a la mente de alguien que casi que tenía la misma mentalidad fue Naamán. Naamán viaja hasta donde tiene que ir porque le dicen que está un profeta de Dios en Israel para curarse de su lepra. Pero cuando llega allá, el profeta le da instrucciones de qué hacer. Ve y lávate en el río 7 veces, zambúllete en el río. Oh, no. Primero que nada, de donde yo vengo, hay mejores ríos que estos. Hay aguas claras en esos ríos. Aquí, estas aguas sucias me van a limpiar de mi lepra. No, capaz de que me infecten estas aguas sucias. Mejor voy a donde están las aguas claras. No, Naamán. No es como tú dices. No es como tú crees. ¿Hasta cuándo vamos a entender, hermanos, que nuestros pensamientos no son sus pensamientos? Y mis caminos no son sus caminos. ¿Hasta cuándo vas a batallar aferrado a tu propio entendimiento? ¿Cómo crees tú que deben de ser las cosas? Y entender que solamente Él tiene la respuesta. Pues Naamán decidió hacer lo que el profeta le dijo y sabemos el resultado. Funcionó. Su piel fue restaurada. Luego nos encontramos a la samaritana que confundida también le pregunta al Señor y le dice: nuestros padres dicen que en este monte debemos de adorar. Adoraciones equivocadas, tradiciones de nuestros padres. Dicen que así debemos de hacer las cosas.
Jesucristo le dijo muy claro: mujer, ustedes adoran lo que no saben, están confundidos. Es que la salvación viene de Israel, viene de los judíos. La salvación venía de Israel porque Jesucristo era judío. Mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores, fíjense esa palabra, los verdaderos. Si hay verdaderos, hay falsos. La hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre de acuerdo a la verdad, de acuerdo al Evangelio. Solamente. Podemos ver, hermanos, qué tan errado está el hombre a causa de su propio pensamiento. Pero en verdad vemos lo equivocado que está, como yo lo estaba. No porque sepa más que ellos, no porque me quiera exaltar como que yo estoy bien y ellos están mal, porque así lo dice la palabra. No, hermanos, el Evangelio debería de ser la base de la fe de todo cristiano. Y solo hay un Evangelio. Si la base está mal, todo está mal. Todo está mal. Si una persona no entiende ni lo que es el Evangelio, si una religión no sabe ni siquiera enseñar lo que es el Evangelio, todas sus prácticas y tradiciones y doctrinas están mal, porque la base está mal. Se va a derrumbar, esa obra va a caer, porque el Padre no la edificó, porque no está fundada en la roca. Mateo 7:24. ¿Qué es el Evangelio, hermano? Todos lo sabemos. 1 Corintios 15, del 1 al 3. ¿Verdad? La muerte, entierro y resurrección de Cristo. Eso es lo que es el Evangelio. ¿Cómo se obedece el Evangelio? Hechos 2:36 al 38. Arrepentidos y bautícese cada uno y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque allí es donde hacemos contacto con la sangre, allí es donde nosotros decidimos a morir a nosotros mismos, ser enterrados y resucitar, muerte, entierro y resurrección propia, junto con Cristo. Ese es el Evangelio. Es lo que Pablo explicaba, es lo que Pablo predicaba, es lo que Pablo enseñaba, es lo que Pedro, Juan, Lucas, todos enseñaban. El Evangelio de Cristo. Romanos 6, del 3 al 5, vamos allá. Romanos 6. Romanos 6, del 3 al 5 dice: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, ahí está, hermanos, ahí está la sepultura, ahí está la muerte y ahí está la resurrección de nosotros. Si es que obedecimos el Evangelio, si es que bautizamos, nosotros pasamos por el proceso de la muerte y la resurrección. La muerte propia, la muerte de dejar de vivir como yo pensaba que debía vivir, de creer como yo pensaba que debía de creer. Y comenzar a caminar de acuerdo a los mandamientos de Dios, lo que Él diga. De aquí en adelante lo que Él diga. De que le fallo. Pero la pregunta es, ¿para quién es este Evangelio? ¿Para quién? En Juan 3:16 dice la palabra de Dios que es para todo el mundo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Es para todo el mundo. Para China, para Japón, para México, para Sudáfrica, para todo el mundo es este Evangelio. Pero, claro, lo tienen que obedecer. Tienen que obedecer el Evangelio de Cristo en un Evangelio corrompido. Tienen que obedecer al Hijo. Tienen que obedecer al Padre. Tienen que obedecer al Espíritu Santo. Tienen que morir a sus pecados. ¿Hay requisitos para obedecer al Evangelio, hermanos? Solamente uno. Mateo 16, 15 al 16. Mateo 16, 15 al 16.
Perdón, es Mateo 18. Mateo 18, 23. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, de cierto os digo. No, hermano, perdón, ando mal, espérenme. Es 28, 18. 28, 18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días. Allí podemos ver, hermanos, que la condición es ir y predicar el Evangelio. El que lo creyere fuere bautizado. Lo tienes que creer. Es por eso que todo el tiempo hemos predicado que un bebé no se puede bautizar, porque él todavía no cree nada. Tú le puedes predicar, tú le puedes hablar, él no ha entendido. Ir a predicar el Evangelio, el que lo creyere fuere bautizado. ¿Sabes qué? Lo creo, lo acepto, lo quiero. Adelante. ¿Qué te detiene? Levántate y bautízate tú. Lava tus pecados, dice la palabra. Pero claro, como todo el tiempo decimos, si una persona me pide ser bautizado, tampoco se lo negamos. Que pase, que se bautice, y después de eso le predicamos. Le explicamos con detalle qué es el Evangelio. Porque el bautismo, hermanos, no se le niega a nadie. ¿Cómo debemos de predicar el Evangelio, hermanos? Bueno, de acuerdo a Romanos 10:1, el apóstol Pablo dice, el anhelo de mi corazón y mi oración es para salvación para Israel. Tú debes de predicar el Evangelio con el anhelo de que las personas se salven. Si tú predicas el Evangelio por conveniencia, si tú predicas el Evangelio porque alguien te cae bien, si tú predicas el Evangelio por envidia, por celos, ya no sé yo qué te puedo decir ahí. Pero de la manera correcta que se predica el Evangelio es que con anhelo de salvación. Ojalá que se bauticen todos, ojalá que todos se salven. Porque así está Dios esperando que todos se arrepientan. Así se debe predicar, con anhelo de salvación, no para contender. Otra cosa muy importante de lo que es el Evangelio. 2 Corintios 5, 17 al 19. 2 Corintios 5, 17 al 19. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Puedo decir, hermanos, por el Evangelio. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Aquí, hermanos, está el secreto de lo que de 1 Corintios 1 enseña. Pero en 1 Corintios 15, del 1 al 3. Si no vives para el Evangelio, y en el Evangelio, y por el Evangelio, creíste en vano. Dios estaba en Cristo reconciliando con Él el mundo. Y nos reconcilió con Dios por medio de Cristo, por medio del Evangelio. El Evangelio es la reconciliación, hermanos, entre nosotros y Dios. Ese es el método dado para que un ser humano se pueda reconciliar con Dios. Tú le puedes dar de comer a miles de personas y llevar ropa, pero ese método no te reconcilia con Dios. Esas son obras buenas que cada ser humano debe de hacer. Lo que te reconcilia con Dios es el Evangelio, y esto es lo que está diciendo esta escritura. Que nos reconcilió por medio de Cristo y nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación. Cuando yo di esta predicación allá en Mexicali, el hermano Camilo tenía el estudio después. Y mencionó, porque allá en Mexicali tienen el dibujo de la muerte, entierro y resurrección en unas fotografías así enfrente. Y yo expliqué cómo es el proceso del Evangelio. Luego se levanta el hermano en el estudio y dice algo más profundo de esto. Sí, este es el Evangelio y cualquiera lo puede llegar a entender y explicar. Está muy fácil. 1, 2, 3. Son 3. Vámonos. Muerte, entierro y resurrección. Pero vivirlo. Vivir el Evangelio. Por el Evangelio. Y en el Evangelio. Ahí sí está lo difícil. Porque tienes que vivir en reconciliación, igualito que a Dios. No tomándole a tu pareja
en cuenta sus errores, no tomándole en cuenta a tu vecino sus errores, no tomándole en cuenta y perdonándolo, porque Cristo sigue teniendo misericordia de nosotros. Así debes de vivir de la misma manera el Evangelio, reconciliándote todos los días antes de que se ponga el sol sobre vuestro enojo. Todo el tiempo estar en paz. ¿Para qué? Para dormir en paz, hermano. ¿Quién no quiere dormir en paz? ¿Quién se quiere dormir enojado? ¿Quién quiere vivir separado? O sea, reconcíliate por el amor de Dios. Mira lo que Dios ha hecho en tu vida. Predica el Evangelio por medio de tu ejemplo de la reconciliación, de todo el tiempo estar en paz. Lleva el Evangelio en tu vida. No nomás digas, lo obedecí y ya. Vívelo, practícalo, siéntelo, demuéstralo. Esa es la clave de vivir el Evangelio, porque de otra manera, hermano, solamente obedeciste el Evangelio. ¿Qué quiere decir ay? Así dijo el apóstol Pablo, ay de mí si no predico el Evangelio. Vamos a ver qué dice Efesios 2, del 11 al 3. Efesios 2, del 11 al 3. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo, vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisos por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabas sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, alejados de los pactos y de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Fíjate, hermano, ¿por qué hay? Ay de mí si no predico el Evangelio. Porque en otro tiempo yo estaba sin Dios en el mundo. Hermanos, yo había crecido siendo de fe, según yo. Según yo tenía entendido, yo creía en Dios. Me inculcaron a Dios desde chiquito. Como dijo el apóstol Pablo, pues no conforme a ciencia, no conforme a la verdad, pero se me inculcó a Dios. Yo pensaba que tenía a Dios. Y ahora la Escritura me dice que en otro tiempo yo estaba sin Cristo. Entonces ahora, ¿saben a dónde me dirigía yo, hermanos? Si tú estás sin Dios, vas a terminar sin Dios. Me dirigía directamente al infierno. A lo que la palabra de Dios le llama infierno, a un lugar oscuro o de tinieblas donde nadie quiere ir, donde nadie quiere ni siquiera hablar de ese tema. Allí me dirigía yo. Entonces ahora entiendo que Cristo me ha dado vida y me ha sacado de ese destino, de esa locación a la que me dirigía. Me puso otra locación, la eternidad, la madurez dentro de la iglesia. Entonces, ay de mí si no predico el Evangelio, es lo que hay, ¿sabes? La palabra de Dios nos enseña, el hermano que ya falleció hace muchos años, todo el tiempo nos decía que la palabra de ay tiene que ver con dolor. Ay. Y yo también considero que esa palabra es como una advertencia. Ay de ti. Porque también dice la palabra, ay de que a que lo malo le dicen bueno, y ay de los que a lo bueno le dicen mal. Ay de ustedes que aquel quiera cambiar lo bueno por lo malo y lo malo por lo bueno. Eso es lo que es ay. Entonces me doy cuenta, hermanos, que yo iba en muy mal destino, iba en muy mal camino. Iba a un lugar donde nadie quiere ir. Por eso que ay de mí. Ezequiel 3 del 17 al 19, vamos allá, Ezequiel 3. Ezequiel 3 del 17 al 19 dice: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya en la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percebido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y no se convierte de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Te he puesto por atalaya, dice. A todos nosotros nos dice lo mismo. Te he puesto por predicador, te he puesto por evangelista, te he puesto para que lleves las buenas nuevas, que los amonestes en mi nombre, que les digas que están mal. Que no estés viendo a tus hijos entrar y salir y hacer lo que quieren. Que les digas que están mal, que no están viviendo en el Evangelio y para el Evangelio. Te he puesto para que los adviertas. Y si no lo haces, la sangre de ellos demandaré de tu mano. Pero si tú los amonestares y ellos no se arrepienten,
Si tú todo el tiempo eres una piedrita en los zapatos, del zapato ahí para ellos, de que lo que están haciendo está mal, de que están viviendo sin Dios, de que están practicando el pecado, entonces dice, ellos morirán por su maldad. Pero tú habrás limpiado, tú habrás librado, tú les predicaste, tú les advertiste. Es por eso, hermanos, que se cree que alrededor del mundo mueren 150,000 personas diariamente. Y que cada hora, si hace la matemática, son 6,250 personas mueren. Y tal vez la mayoría de ellos mueran sin Cristo y sin saber del Evangelio. Mientras que tú y yo conocemos lo que es el Evangelio y no hacemos nada al respecto. Mientras que tú y yo seguimos todavía sin poder ni siquiera explicar la escritura de Romanos 1:16. No me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios para salvar a una persona. Personas están muriendo, hermanos, alrededor de nosotros. Y nosotros estamos muy ocupados. Unos, porque no tenemos. Nos hace falta. Queremos lograr las metas. Otros, porque tienen mucho. Están muy ocupados. Sus negocios. No hay tiempo. Excusas. Y yo pregunto, hermanos, después de saber de qué tantas personas están alrededor de nosotros y no le predicamos el Evangelio, ¿cuántas personas se mueren diariamente y no les predicamos el Evangelio? ¿Hay alguien aquí que todavía no entienda por qué el apóstol Pablo dijo, ay de mí si no predico el Evangelio? ¿Hay alguien aquí que no entienda por qué el apóstol Pablo se pone esa presión él mismo? Se me ha impuesto esta necesidad de decir, ay de mí si no predico el Evangelio. ¿Cuántas personas conocemos, hermanos, que no le hemos predicado el Evangelio? ¿Cuántas personas? ¿A cuántos enfermos nos hemos acercado? Hace unos años atrás oí una predicación de un predicador que dijo que hace como unos 4 años, 5 años atrás quedó paralítico en un accidente. Y dijo, no me había dado cuenta que yo nunca me le había acercado a una persona en silla de ruedas a predicar. Nunca volteé a ver a estas personas. Y ahora yo estoy en silla de ruedas. Y el mensaje que Dios me dio, ¿por qué no te has acercado a estas personas? O sea, tenemos una idea de quiénes les vamos a predicar. Si están alrededor de nosotros, si están pasando por algo, si me caen bien, no sé qué idea tenemos. Pero debemos de predicarle a todos, sin excepción de personas como el apóstol Pablo, a judíos, a gentiles, a reyes, a gente que se cree importante, a todos. Terminé mi predicación en Mexicali y terminó mi predicación con la misma pregunta. O no pregunta, pero diciendo esto. Iglesia de Cristo de Tucson, ay de ti si no predicamos el Evangelio. Que Dios les bendiga y les dé mucho entendimiento.